Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. En la pausa, el señor Elfie Stapleton le hizo una exhortación a su ex compañera Eduardo Andújar para que regrese a su casa original, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero es una broma, ¿no? Sí. Estamos de regreso en edición nocturna. Nos queda bastante tiempo. Podemos hablar mucho sobre el tema de esta noche, que tiene que ver con los privilegios que disfruta una élite política en la República Dominicana. Y mi pregunta dirigida a tres destacados dirigentes políticos jóvenes del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, es si ustedes se han sentido en algún momento de su militancia política de alguna manera desplazada por esa élite, diría yo, que tiene tantos privilegios y que evidentemente trabaja más para preservar esos privilegios que para preservar la estabilidad de sus partidos. ¿Realmente se han sentido en algún momento desplazados por esa élite? Comenzamos con nosotros. Bueno, no, que si comenzamos si ustedes se han sentido desplazadas por esa élite. Bueno, en lo personal, no sé si es porque la Fuerza del Pueblo es un partido de reciente formación. Nosotros no lo hemos vivido. Es más, nosotros el próximo domingo 21, vamos a clausurar nuestro primer congreso constitutivo titulado Profesor Juan Bosch. Y aquí ha sido una dinámica interesante porque regularmente en los partidos políticos las cosas se hacen desde arriba hacia abajo, ¿verdad? La alta dirigencia es la que pues te dice cómo es que quiere la construcción del partido. Este proceso se ha dado de una manera horizontal y donde las bases son las que han, digamos, propuesto cuáles son los principios, cuál es la directriz que va a tener la Fuerza del Pueblo. Y de estas personas que participaron, que fueron 7,000 y pico de delegados, el 50% es joven y eso es algo muy interesante de ver en este momento, sobre todo en medio de una pandemia, ver tantas personas involucradas y que sean jóvenes y que no se les cuarte la posibilidad de hacer política. ¿En ese congreso se va a escoger la dirigencia nueva del partido? No, este es el Congreso Constitutivo. El Congreso Electoral o el Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, se va a realizar a finales de este año, pero donde van a participar todas las personas que deseen participar. No hay, como se ha venido rumorando, no hay ratificación de las personas que vinieron con condiciones especiales de otros partidos. No hay, aquí vamos a competir todos porque esto es un proceso de formación. Y yo creo que lo más importante... Naturalmente hay un puesto que está vedado a todo el resto, ¿no? No creo que esté guardado para alguien en específico. Creo que quien quiera competir lo va a poder hacer dentro de las normativas que luego se puedan esgrimir por la parte de la comisión organizadora de los congresos, tanto el constitutivo como el elector. Y yo creo que esto es una dinámica interesante la que se ha venido dando, porque no veo recelos tampoco entre los dirigentes, sino mucha apertura y la posibilidad de que todos participen. Y eso es algo muy importante que hay que destacar, sobre todo en este momento donde parece que hay un dique dentro de otras formaciones políticas. Bueno, evidentemente la señorita Andújar no lo va a complacer con su solicitud. Todavía, hay que seguir insistiendo. Pero porque tenemos compañeros muy buenos que creo que debemos de hacer el esfuerzo porque nos sigan acompañando. Pero básicamente nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana acabamos de vivir un proceso. Realmente en nuestra organización se ha vivido producto de que yo tengo 34 años y casi quizás mi vida política ha estado enmarcada en el Congreso Profesor Juan Bosch, que fue el que generó la masificación, y en el Congreso actual. En ese marco, el partido como estructura duró un gran tiempo inmovilizado, porque dos fuerzas que se complementaban que se complementaron en un momento y que luego se enfrentaron, impedían que de manera cíclica se hicieran procesos internos que garantizaran legitimar la dirección partidaria. Había un pacto de esas dos fuerzas principales que mantenían inmóvil en gran parte las estructuras. En este Congreso, dado
de lo ocurrido en octubre pasado. Nuestra organización logró realizar un proceso en el cual fui parte de dos comisiones, Comisión de Estatuto y la Comisión de Principios, y realmente lograron entrar figuras al máximo organismo de dirección que generan esperanzas en una parte de la dirigencia joven, como es el caso de Johnny Pujols, de 37 años, dirigente estudiantil, fuimos dirigentes estudiantiles juntos. En el caso de Juan Ariel Jiménez, que también, igual que Rafael Paz, llegaron con menos de 40 años al máximo organismo de dirección, con el apoyo del Comité Central. Entiendo que todavía ese proceso hace falta mucho trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero tiene una cantidad de jóvenes que estamos dispuestos a que se habiliten espacios en el cual podamos desarrollar toda esa pasión que tenemos por transformar la República Dominicana a través de una institución de 47 años que cuenta con el legado del profesor Juan Bosch, y que básicamente tenemos que asumir la teoría bochista y tratar de que nosotros, los herederos de Bosch, la pongamos en práctica. Señor Cruz. Bueno, yo quiero enfatizar que en mi caso, como dirigente del Partido Revolucionario Moderno Puerto Plata, como todos saben, de la misma tierra que vio nacer a nuestro presidente nacional del partido, también ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. En nuestro caso... Yo pensé que iba a decir Gregorio Luperón. No. En el caso contemporáneo, para hacer referencia a cómo ha sido vivir en la misma provincia y hacer política en la misma provincia de un hombre con tanta capacidad, con tanta influencia a nivel nacional, porque es el presidente nacional del partido. Y yo quiero decirle que nosotros nos hemos sentido desde el inicio formal nuestro en la política. Yo inicié en la política desde muy joven, desde niño, pero formalmente fui delegado 2 meses después de cumplir 18 años, en 2012. O sea, yo fui delegado en las elecciones de 2012, solamente 2 meses después de cumplir 18 años. Y desde entonces hemos tenido de manera particular, hemos tenido mucho acercamiento a lo que ha sido la política, tanto local como en algunos casos nacional. Pero quiero expresarles, por ejemplo, en mi caso particular, que no pertenezco directamente al equipo político que quizá haya dirigido en un momento determinado, quizá sea del entorno directo del caso de José Ignacio Paliza. Sin embargo, han sido siempre muy respetuosos, han sabido reconocer el trabajo, demostrando que aún siendo, para nadie es un secreto de que José Ignacio ha sido una persona que nació en una familia de cierto nivel, con ciertas facilidades, pero es una persona muy cercana a la dirigencia del partido, sin importar de qué orígenes sociales ven. En nuestro caso, hijo de una... Es decir, ninguno de ustedes se ha sentido discriminado en su organización. No, y quiero decirles que citando otro caso que me voy a atrever en este programa, de nuestro amigo y hermano Henry González, viceministro de Políticas Públicas del Ministerio de la Juventud, también de aquí de Puerto Plata, también nacido en un barrio muy humilde, con mucho esfuerzo, se hizo profesional, dirigió la juventud de la provincia con mucho trabajo, pero su trabajo ha sido reconocido por el simple hecho de tener no solamente la capacidad, sino de haber hecho el trabajo, porque quedó el número 2 de la juventud a nivel nacional. En la campaña que dirigimos en Puerto Plata, la juventud quedó en el número 2. Y esto es donde caemos, donde hay una meritocracia, o sea, se está viendo no solamente que no desplazan a los humildes o a los que no pertenecen a un entorno determinado, sino que se reconoce el trabajo y la capacidad más allá de los orígenes. Y yo pienso que esto es un modelo que debe seguirse implementando y debe mejorarse donde no se ha hecho en la política dominicana, sin importar el partido que ocupe el gobierno o el partido que esté de turno en el Estado. Es evidente que se están haciendo esfuerzos y los jóvenes están empujando un poco más de lo que tradicionalmente han empujado en la política. Y ese empuje ha dado como resultado que se comiencen a producir cambios importantes en las estructuras internas de las organizaciones políticas. Pero evidentemente todavía los partidos son modelos de clanes políticos, ¿no? Y todavía hay gente sembrada allí
que realmente que no deja su puesto y no abandona. En los países democráticos, cuando un líder político pierde una elección, pierde también la condición de líder político del partido. Eso no ocurre y eso se da mayormente en los países con regímenes parlamentarios, ¿no? En el caso dominicano eso no ocurre, que hay gente que ha perdido una, otra y otra vez y sigue ocupando la misma posición en su partido. Eso frisa las organizaciones políticas. Usted ha planteado algo muy interesante y es la cultura del retiro político, del retiro de la vida pública en la política dominicana. Y realmente si analizamos en la época en los últimos 40 años, son casos excepcionales los políticos que una vez completado su ciclo electoral o su ciclo dentro de la administración pública, de su propio pie dan pasos y se retiran de la vida pública. O sea, todavía tenemos casos de personas de más de 80 años que todavía siguen activos y solamente la muerte los saca del accionar político, cosa que entra en contradicción con realidades que vemos en otras democracias de Europa, donde el proceso es más cíclico. La persona inicia una carrera política, tiene una etapa de desarrollo o plenitud en su carrera y ya luego asume el retiro y simplemente comienza o sigue una vida privada. O sea, quizás eso es una de las mayores aspiraciones que los jóvenes debemos de tener, porque cuando no se genere ese ciclo de cierre, eso impide de que mucha gente pueda acceder a esos espacios de dirección, porque básicamente ya nunca están disponibles y uno no quiere que nadie se muera. Ahora me gustaría que tú planteas eso, Nelsis. Voy a hacer, ¿cuándo una persona deja de ser productiva? ¿Cuándo se considera que una persona deja de productiva? Juan Bosch, por ejemplo, creó el PLD en un momento donde se encontraba, digamos, biológicamente en una condición que nosotros diríamos que no era productivo. Sin embargo, les regaló un instrumento a la sociedad, un instrumento para transformar la sociedad en ese momento, en esa coyuntura que la República Dominicana lo necesitaba, que era el Partido de la Liberación Dominicana. Concluido ese ciclo, podemos decir cuándo realmente una persona deja de ser productiva, porque nosotros estamos viendo el tema solamente biológico. Yo creo que hay un tema que es la productividad que pueda tener una persona en cuanto a los aportes que genera la sociedad. Pero la productividad no solamente se da o se la genera en una posición determinada. No, por supuesto. Puede ser productivo desde otras posiciones. Por supuesto que no, por eso estoy hablando de la productividad, de cuál es al final de tu vida, qué es lo que tú quieres hacer. Tú le quieres legar al país, a la sociedad, un instrumento para transformar la sociedad. Tú quieres apegarte a una posición, porque las posiciones por sí solas, tú puedes tener una posición y no ser productivo para nada, no generar absolutamente nada. Ahora bien, desde esa posición, ¿qué tú quieres hacer en dado caso? Y lo digo porque hay muchas personas, y en esto los jóvenes lamentablemente hemos creado un discurso generacional enfrascado en el odio, en que son viejos y son desechables, y no es así. Yo creo que los jóvenes debemos crear espacios sinérgicos entre las canas y esa sabiduría que aportan las canas, la experiencia y los bríos, las nuevos métodos, las tecnologías. Me siento, por lo de las canas, me siento aludido. No, pero usted es una persona productiva y es una persona que todavía le sigue aportando al país. Por supuesto que tengo que decirlo. Y así hay muchas personas y a veces me preocupa el tema de que los jóvenes solamente apuntamos al tema generacional y no es así. Hay personas, y yo puedo mencionar muchísimas personas que no son de mi generación, son dos generaciones antes, 3 generaciones antes, como Manolo Pichardo, puedo mencionar Demóstenes Martínez, puedo mencionar Tobías Crespo, Franklin Rodríguez, y así un sinnúmero de personas que si nosotros lo vemos desde el punto de vista generacional, entonces no tendrían nada que aportarle a la sociedad. Sin embargo, son personas muy productivas y que aportan al partido, a nuestro partido político y por supuesto a la sociedad dominicana.
pero lo que yo Bueno, entiendo... yo entiendo, y con el permiso de mi compañero panelista, yo entiendo, yo quiero tomar en esa parte específica un poco de ambos. Yo entiendo que un político no necesariamente termina de ser un ente productivo cuando llega a cierta edad, pero también entiendo perfectamente a lo que se refiere el caballero con ceder espacio. Y yo creo que debe haber un poco de ambos. O sea, ¿no? Como se hace tradicionalmente, como se hace institucionalmente, mejor dicho, en la Policía Nacional, los jefes de la policía no retornan a las direcciones. Luego de que se es jefe de la policía, se pasa o al retiro o al Consejo Superior del Policial o a un consejo de asesores. Pero no necesariamente se termina de producir ideas, se termina de aportar, pero tampoco se ocupa un espacio ajeno. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando se llega a cierto nivel de experiencia, la experiencia siempre es buena, porque la experiencia ayuda a que la juventud y la gallardía no nos haga perder el camino. Por Pero cierto, entiendo perfectamente de que la parte política y de dirección debe verse representada, debe haber una alternabilidad que es siempre sana, es sana para los países referente a los partidos políticos y es sano para los partidos políticos, refiriéndonos a la dirección y a los dirigentes. por Debe haber cierto, una sí. alternabilidad interna en los partidos, pero no podemos desechar esos talentos y esos grandes hombres y mujeres que tienen 50, 60, 70, 80 años aportando al país y que van a seguir aportándolo con la experiencia, con el buen consejo, con la paciencia, la afabilidad. Y nosotros no debemos desperdiciarlo. Por cierto, y a propósito, tengo que decir que la Fuerza del Pueblo votó en este Congreso Constitutivo la Comisión Nacional, que es un organismo consultivo de la dirección política de la Fuerza del Pueblo para aquellos compañeros que ya han llegado, digamos, a cierta edad, pero para que se mantengan activos. Y es un órgano que va a estar en consonancia y va a estar en constante comunicación con la dirección política de nuestro partido para dirimir los temas que emanan de la dirección central. O sea que eso es lo que uno tiene que encontrar, espacios ¿Quiénes sinérgicos. forman parte de ese comité? Se va a saber a partir del próximo Congreso Elector. Pero para reforzando, en mi punto de vista, no necesariamente, hablé de ciclos políticos. Y cuando hablaba de ciclos políticos, no necesariamente es que una persona llegue a cierta edad, sino que cumpla, o sea, por ejemplo, pongo el ejemplo de Albert Rivera. Albert Rivera tiene 41 años, formó en España, formó un partido político, tuvo se presentó a varias elecciones y luego de un desempeño... Era ciudadano, ¿no? De Ciudadanos, sí. Luego de un desempeño, al final tomó la decisión de que ya había completado su ciclo político por un desempeño electoral y siguió su vida profesional. O sea, sigue siendo un abogado exitoso, sigue siendo una persona de prestigio en la sociedad española, pero simplemente dio paso a que otra joven mujer política talentosísima asumiera la presidencia de Ciudadanos, y Ciudadanos no se ha desaparecido de la política española. Lo que planteo, y cuando hablo de que hay personas que tienen que entender el retiro, no solamente personas que tengan 80 años, hay personas de 40 años en la política dominicana que deberán retirarse, porque sus ideas y su desempeño simplemente lo que terminan es afectando al ecosistema político, y lo voy a decir de forma muy clara. O sea, ahí estamos coincidiendo. No se trata de lo biológico, sino de las ideas. Aquí lo que carece, y eso es lo que lo que se tiene que promover, es de hacerse un proceso de autoconciencia, de decir, bueno, mire, ya yo no estoy aportando. Ya yo no estoy aportando. Y eso no es que te saquen, es que tú seas consciente de que ya tú no estás aportando, que tú estás estorbando. Entonces lo digo así crudamente, ojalá que nadie se sienta aludido, porque es una práctica sistémica y es algo que si olvidémonos de la realidad coyuntural, vayamos atrás 10 años o 20 años, y don Daniel puedes entender brillantemente, porque lo ha vivido, de esa resistencia de la clase política el retiro no es algo denigrante en la política. El retiro debe de ser una condición natural luego de que usted cumple un ciclo. Y eso no se trata, o sea, quizá yo asistiéndole aquí, no se trata
con esa claridad, porque se entiende que es algo peyorativo. ¿Qué de los políticos, cuáles de los políticos dominicanos activos han cumplido o han terminado su ciclo? Bueno, yo creo que hacer referencia a los propios partidos constituiría una especie de, quizá digamos en un sentido de la palabra de desacato. Yo no creo que el ciclo político se deba determinar por una opinión propia. Yo creo que sí hay políticos dominicanos, sin enfatizar en ningún partido específico, sin querer enmarcarme en ninguna institución política específica. Yo creo que hay políticos dominicanos que deberían ceder el espacio por muchas circunstancias, por muchas vertientes, diferentes casos, algunos por ideas que ya lo que hacen es envenenar el ambiente político, como decía anteriormente nuestro compañero panelista, otros porque simple y llanamente ya deben dedicarse un poco más a su vida personal, a constituir una especie de ceder el espacio a otra generación y aportar solamente desde el banco de los que ya no juegan. Pero directamente nosotros mencionar, yo creo que sería una especie de, quizá muchas personas, óigame, cualquier político de renombre que nosotros mencionemos aquí, yo entiendo que va a sentirse aludido, porque creo que va a ser una acusación de que ya... Si lo menciona no se va a sentir aludido, no se va a sentir aludido, se va a sentir mencionado. Yo lo que pienso es que cada persona debe revisarse y debe ver si realmente está haciendo aportes a la sociedad, si conecta con esta sociedad, si sus ideas son desfasadas o no, si entiende la sociedad de hoy, cuáles son las cosas que está haciendo desde los diferentes roles que desempeña. Yo creo que esa es una posición muy personal de cada persona que ejerce la política, pero también tiene que ser una decisión responsable. Yo creo que por eso es importante la autocrítica, que uno mismo sepa decir, bueno, ya yo he entrado en una etapa de rezago intelectual, de rezago partidario, de rezago en el ejercicio de la política. No estoy siendo una persona productiva dentro de mi formación política y por ende tampoco lo estoy siendo en el seno de la sociedad. Yo creo que eso es algo personal y que cada quien debe evaluarse. No nos queda mucho tiempo, pero yo tengo una pregunta que me parece que la respuesta que ustedes pueden darme puede ser muy productiva para mí, a pesar de todo. Y es que lo que ustedes encontraron en la política dominicana, cuando decidieron hacer vida política partidaria, le ha creado a ustedes satisfacción, le ha creado cierto nivel de frustración. ¿Es lo que ustedes esperaban de la política dominicana o no? Muy brevemente, porque el tiempo se nos agota. Licenciada. Mira, yo creo que como todo en la vida, siempre uno encuentra escollos, sobre todo cuando hay procesos de formación, como es en el caso nuestro. Por supuesto que cuando yo inicié mi andar por la política, yo era muy jovencita. Queda un minuto y quisiera que los tres pudieran expresar su opinión con eso. Pero lo que quiero decir, y muy brevemente, es que independientemente de los escollos que se puedan presentar, porque como todo en la vida siempre hay situaciones que se dan, lo importante es saber que uno mantiene sus propios principios y valores y que uno quiere aportar a la sociedad. Mientras esos códigos estén bien, donde nosotros estemos, vamos a hacer una buena función, vamos a desempeñar un buen papel. Cruz, muy brevemente. Bueno, yo entiendo que, como decía la dama, decía que siempre hay obstáculos. Nosotros nunca debemos desmayar y que nosotros hemos llegado a la política dominicana en un momento oportuno y que vamos a hacer historia de manera positiva en nombre de la República Dominicana. Yo me siento muy satisfecho de haber llegado al gobierno en un momento como este y con el partido que realmente, con las cosas como se están haciendo. Lleno de satisfacciones y también de decepciones. Yo creo que la vida política en el marco le va enseñando, es un constante aprendizaje. Yo entiendo que al final lo que uno tiene que tener claro qué uno hace en la política, cuál es la razón de ser de uno como actor político, y si en algún momento uno siente que se ha degenerado y ha perdido la esencia del por qué inició, lo que debe de hacer es retirarse. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Yo lo estoy muy agradecido
a la licenciada Andújar, al licenciado Cruz y al licenciado Stapleton Pilier por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Creo que ha sido muy productiva, para usar un término muy empleado al final de esta conversación. Y a los amigos televidentes, esperamos que hayan conocido a 3 jóvenes políticos dominicanos que son la esencia de la vida futura política nacional. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Bueno.